elcanaltro.com. Hola televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Sanando las huellas de la guerra es el tema que vamos a tratar hoy y para ello tendremos dos invitados especiales, hablándole a cada uno de ustedes, nuestros televidentes que siempre están cumpliendo nuestra cita con nuestro programa de ¿Qué puedo hacer por la paz? El objetivo es indicarles a ustedes los pasos, de pronto las palabras, los hechos, las acciones que tenemos que hacer nosotros como colombianos para ser parte de la reconciliación en nuestro país. Le doy la bienvenida al doctor Samir Casadiego, ex personero de la ciudad de Ocaña y nos acompañará durante esta emisión. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No, ni me faltaba. Y también saludamos a la doctora Xiomara Muñoz, fisioterapeuta del CICR, que se encuentra en ese momento en Bucaramanga y nos dio un espacio de su agenda para atendernos. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a Sil por la invitación. Es muy importante que se encuentren espacios y programas como estos que nos permitan mostrar un poco el trabajo que realizamos en pro a las víctimas de este conflicto. Doctora Xiomara, muchísimas gracias. ¿Cuál es la atención que se le debe brindar a una persona que haya sido víctima de artefactos explosivos en cualquier parte de nuestro país? ¿Cuál es la atención directa que ustedes también le ofrecen? Bueno, inicialmente, desafortunadamente aún encontramos bastantes víctimas en el país. Afortunadamente contamos con la red de apoyo del Estado y ese es nuestro primer enlace, nuestro primer trabajo, orientarlos para que puedan acceder a su servicio. Cuando ya queda un poco difícil que puedan acceder a esta ruta de atención, nosotros asumimos parte de la atención en el servicio de rehabilitación. Damos apoyo en la rehabilitación completa, que incluye terapia física, que incluye la parte protésica u ortésica, dependiendo de cada caso, de cada usuario, de cada paciente. Y también damos un apoyo económico en cuanto a la parte que pueda trasladarse él o su familia a alguno de los centros donde los apoyamos y también apoyo alimenticio y alojamiento. Doctora Xiomara, pues más adelante tendremos nuevamente contacto con usted. Doctor Samir, la vida que existe en Norte de Santander para muchos habitantes cambió. ¿Por qué? Porque el conflicto armado los tocó, porque el conflicto armado de alguna manera se llevó con ellos alguna parte de sus familias, les tocó desplazarse, abandonar sus tierras, alejarse de lo que tenían, de lo que querían, en fin. ¿Cómo afecta directamente la unión familiar, los hechos violentos a estas familias? La afectación es total porque pues, se vulnera directamente ese núcleo familiar. Nosotros acá en el departamento, lo que es Ocaña y Cúcuta, tuvimos que vivir y tenemos que seguir viviendo la afectación de esa guerra por ser cabecera de provincia, claro, y cabecera del Catatumbo. En Ocaña, respecto a nuestro tamaño, pues tenemos una recepción de víctimas muy grande y obviamente cuando uno abre esa ruta en la personería municipal para la atención de las víctimas, entiende la afectación familiar que se da. Se da la afectación a todo el núcleo familiar porque es cambiar todo un sistema de vida, todo un esquema de vida de algunas personas que ya tenían, digamos que todo su proyecto de vida en un territorio, haciendo una actividad y por culpa de esa guerra absurda tienen que abandonar de una manera u otra, obviamente pues se ve esa afectación directa en todo el núcleo familiar. Es tremenda las situaciones, muchas historias que hemos tenido nosotros en nuestro programa, doctor Samir, pues obviamente lo tocan a uno porque lamentablemente lo que se vive en muchas familias es esa tristeza y ese abandono y ese olvido total porque son víctimas y siguen aún buscando la verdad y esa es una de las claves para ellos que son víctimas, ¿cierto? La verdad. Hay una situación muy puntual, cuando nosotros empezamos a conocer la víctima desde su experiencia, es que podemos entender, digamos que toda la legislación. Nosotros como personeros municipales también defendemos el derecho de la población vulnerable, no solo las víctimas. Y a veces se quejaban mucho de que toda la ayuda iba dirigida a la población víctima en el país. Por directrices legales hay unas atenciones y directrices que hay que seguir, pero lo que les digo, al entender lo que ha vivido una víctima es donde debemos unirnos en torno a ella. Yo siempre mencionaba, nosotros en el periodo pasado de personeros tuvimos la oportunidad y la responsabilidad de formar las mesas municipales de víctimas. También existe la mesa departamental, la mesa nacional,
pero siempre digamos que el mensaje es, pudiésemos llegar a que ellos se les olvide que son víctimas del conflicto armado, claro, que puedan nuevamente rehacer su vida, y eso se da desde una nueva oportunidad para que ellos puedan, con su núcleo familiar, establecerse nuevamente y crear una nueva posibilidad de vida. Pues doctor y televidentes, los voy a invitar para que conozcan la historia de Onofre Zafra, víctima de un artefacto explosivo en nuestro departamento, uno de los tantos que terminó siendo víctima lamentable de esta siembra o de pronto de la dejación de este tipo de artefactos improvisados en zonas urbanas de nuestra región y rurales, perdón. Vamos a conocer la historia de Onofre, quien nos va a entregar detalles de qué fue lo que le ocurrió. Toda mi niñez nací y crecí en el campo, viviendo en una finca de la agricultura. Entonces siempre era de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, luego de la casa al trabajo, del trabajo otra vez a la casa. Entonces la pasamos trabajando lo que era todo lo del café, el plátano, algunas vaquitas lecheras. Y en esa nos la pasamos toda la infancia, la mejor infancia que se puede vivir en el campo. Me convertí en víctima del conflicto al pisar un artefacto explosivo el 11 de febrero del 2004 en un municipio de acá de Santander. Eso fue un miércoles en la mañana. Estaba en ese momento con mi padre, con 2 hermanos y un cuñado. Yo era el que iba a la parte de adelante. En ese momento estábamos buscando unos terneros que se habían salido de la parcela. Decidí irme adelante corriendo, jugando con los perros. Entonces, de un momento a otro, escuché una explosión. En ese momento no supe qué era lo que había pasado. Fue cuestión de segundos. En eso cerré los ojos, volví, los abrí. Ya estaba en el piso, estaba boca abajo, había humo por todos lados, estaba tierra cayendo. Estaban los perros al lado mío que me latían. En ese momento llegó mi padre y mi cuñado, me cogieron de los brazos y me levantaron. En ese momento me di cuenta que la explosión había sido en donde yo estaba. Como gracias a Dios me dio adelante jugando con los perros, entonces el artefacto solamente me cogió a mí, no cogió a ningún otro miembro de mi familia. Desde el sitio donde pisé el artefacto hasta donde recibí los primeros auxilios nos demoramos más o menos como 3 horas. Porque nos demoramos más o menos como 1 hora y media desde donde pisé el artefacto hasta donde cogimos transporte y luego hasta llegar hasta acá, Bucaramanga, que fue donde recibí los primeros auxilios. En el momento que pisé el artefacto, en ese momento no supe qué era lo que pasaba. Ya cuando volví en sí, ya cuando me sacaron a donde había más claridad, fue donde me di cuenta que mi pierna derecha estaba totalmente destrozada, estaba sangrando, me dolía muchísimo mi pierna y mi rodilla. En ese momento pensé que me iba a morir. Recuerdo que lo que le decía a mi padre era que no me dejara morir en ese momento. Recuerdo que ellos lo único que hicieron fue cargarme y echar camino hacia abajo buscando el transporte. La vida le cambia a uno muchísimo en el sentido que, empezando, ya no puede uno correr, ya no puede hacer unos esfuerzos. Y lo otro que más me dolió haber perdido la pierna fue que no pude volver a jugar fútbol, al menos no como jugaba antes. Porque ahorita por lo menos juego, pero 5 o 10 minutos y ya estoy cansado, ya no puedo correr, ya no puedo patear con esa pierna. Entonces, la verdad, eso es lo que más extraño y el cambio es extremo. Lo que más me duele del conflicto que se vive acá en Colombia es que siempre termina pagando los platos rotos la gente que menos tiene que ver con el conflicto. Los campesinos, los niños, los adultos mayores. Entonces eso es lo que me parece mucho más injusto, y que un artefacto explosivo de esos, ellos no miran quién es el que lo va a pisar, ellos no dicen este sí, este no, eso es igual para todo el mundo. Pues la historia de Onofre, televidentes, hace parte del listado que tenemos en Norte de Santander, personas víctimas de artefactos explosivos dejados por algunos organismos o organizaciones al margen de la ley, que de alguna manera buscaban de esa manera poder atacar a la fuerza pública o defenderse de la fuerza pública, pero lamentablemente los campesinos y los civiles han terminado también siendo víctimas de esta acción por parte de los grupos insurgentes en Norte de Santander. Vamos a saludar nuevamente a la doctora Xiomara Muñoz para preguntarle qué opinión le merece este tipo de acciones en donde los civiles terminan siendo víctimas lamentables de esta violencia que ha vivido nuestro país.
La historia que acabamos de ver, como la de Onofre, es muy importante porque esas se pueden encontrar miles en todo el país. Personas que han perdido sus partes del cuerpo, personas que se sienten muy vulnerables, su autoestima se pierde todo lo que han construido a lo largo de su vida y se creen y se sienten que son unas personas que tienen un valor mucho menor en la sociedad. Lo bueno es que con el apoyo que varias entidades y con la fortaleza de cada uno de ellos pueden salir adelante. Trabajan junto con sus familias, trabajan en su superación tanto a nivel físico, tanto a nivel psicológico, que ayudan a que puedan salir ellos adelante y sacar a su familia adelante. Doctora Xiomara, más adelante nuevamente tendremos contacto con usted para seguir hablando sobre ese tema tan importante como es sanando las huellas de la guerra. Nosotros vamos a una pausa comercial, televidentes, pero ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Nosotros continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? Doctor Samir, siempre hemos sido unos convencidos y decimos que por la paz podemos hacer absolutamente mucho, que no es la firma de un acuerdo, que no es la firma entre dos partes, sino que nosotros tenemos que hacer parte de esa reconciliación y de ese trabajo que se viene adelantando por el Estado. Pero hay algo puntual que le voy a preguntar. ¿Usted como personero conoció de pronto casos o estuvo de pronto en contacto con familias que tuvieron de pronto víctimas a que hayan sido pues lastimadas por artefactos explosivos en la zona del Catatumbo específicamente, ya que Ocaña pues es una zona donde básicamente allá es donde llevan los heridos, allá es donde lamentablemente se vive mucho esta situación? Bueno, desafortunadamente, como comentábamos al inicio de la entrevista, Ocaña es centro de recepción de víctimas de la zona del Catatumbo y obviamente se puede decir que todos los hechos victimizantes se reciben por parte de la personería municipal. Artefactos explosivos tuvimos varias situaciones, incluso recuerdo una que nos conmovió mucho de un niño que perdió la vista. Le hicimos una atención bastante especial porque pues, tratarse de un menor de edad, igual a todas las víctimas se les atendía con mucho cariño, pero ese tema fue bastante triste, fue un ejemplo también de lucha del menor, quien pudo recuperar una de la vista, pero fue un tema difícil, tuvo una afectación de un artefacto explosivo. Y eso afecta mucho a la familia. Claro, claro, es que afecta a todo el entorno. Todos los hechos victimizantes tienen, digamos que se mueven de manera diferente en los núcleos familiares. El tema de un artefacto explosivo donde un menor de edad pues tiene toda la expectativa de vida, pierde su capacidad de visión, el hecho de estar trasladándose a la ciudad de Bogotá por todo el tema de médico, dejan aislados a los otros hijos porque la madre tiene que viajar con el menor a la ciudad de Bogotá. Entonces es un tema que va afectando el núcleo familiar en todo sentido. Esperemos que ya se acaben y que solamente sean esto ya las huellas de la guerra y que no sigan pasando estas situaciones en Colombia y que no nos sigan afectando en el sector del Catatumbo. ¿Usted cree que esas huellas no se van a borrar, que esas huellas van a quedar ahí? Yo creo que las oportunidades van a dar esa posibilidad de que, siempre se lo decía yo a las víctimas en Ocaña, que a ustedes se les olvide que son víctimas, que puedan volver a vivir una vida nueva sin ese recuerdo, sin esa situación que les tocó vivir por la guerra. Y todo arranca desde la oportunidad que se le dé a esas personas, en que la institucionalidad cumpla bien el papel que debe cumplir en todo este proceso, que la misma comunidad, que la misma ciudadanía empiece a entender cuál es la aceptación que debemos darle a las víctimas. Y obviamente también parte de un principio fundamental, y es que las víctimas también hagan bien su papel en todo este proceso para poder llegar a una reconciliación total. Claro que sí. Pues hay que decirle a los televidentes que no solamente en Norte de Santander es donde se han presentado hechos violentos o personas víctimas de artefactos. Onofre Zafra es de Santander y ha sufrido lamentablemente este golpe de la vida. Mi recuperación empezó, recuerdo, después de que tuve el accidente en el hospital universitario, duré solamente 7 días. De ahí me sacaron para una fundación de acá Bucaramanga. Allá me terminaron de hacer las curaciones mientras que las heridas sanaron. Ahí empecé con el proceso con la fisioterapeuta. Recuerdo que a los 4 meses me empezaron ya a tomar los moldes para la primer pierna ortopédica. Me acuerdo que los primeros pasos fueron muy duros. La prótesis le maltrata a uno, la estabilidad es muy complicada.
pero poco a poco se va uno adaptando a la prótesis. Bueno, cuando empecé con mi recuperación, desde el momento que empecé sabía que las cosas no iban a ser fáciles, porque soportar todo el peso donde está una amputación, donde se cortó hueso, nervios, músculos, y descargar todo el peso en esa parte es muy complicado. Pero poco a poco, como te decía, uno se va acostumbrando. Y pues cada día saca uno fuerzas para poderse uno superar, cada día pone uno más ganas para uno superarse uno a sí mismo, las expectativas que uno tiene, y sacar fuerzas para uno salir adelante. Uno de mis grandes motivos, toda mi familia. Otro de los grandes motivos después de que de mi recuperación es querer ayudar a los demás que han pasado exactamente por lo mismo, bien sea con testimonios, apoyo moral. Después de que me recuperé y eso, decidí estudiar enfermería precisamente por eso, para poder ayudar a las demás personas también. Empecé a validar el bachillerato. Lo validé en 2 años, terminé en el 2007 más o menos. Luego estuve estudiando, haciendo algunos cursos básicos en el SENA. En el 2009 empecé a estudiar enfermería. En el 2011 me gradué de enfermero. Trabajé 3 años en enfermería. De ahí me fui para Antioquia a estudiar medicina. Alcancé a estudiar un semestre, pero por cuestiones económicas me volví. Trabajé otro año más en enfermería. Después me hicieron la oferta para que me fuera a trabajar en instructor en enseñanza automotriz. Acepté y ahorita ya voy para 1 año enseñando a conducir. Bueno, pues yo espero que todo sean cosas buenas, espero pues poder seguir trabajando, poder seguir contando con las ayudas para la prótesis, poder contar con buenas prótesis. Ahorita viene bebé en camino, entonces es una motivación más para cada día trabajar, seguir luchando. Nada, pues espero poder seguir consiguiendo mis cosas, mi propia casa, mantener un buen trabajo, una buena familia. Disfruto mucho enseñando a manejar, esa es mi pasión, ahorita la paso todo el santo día, todos los santos días en eso, así que todos los santos días la paso en la calle. Uno de mis hobbies es hacer mucho ejercicio, me gusta mantenerme en forma, no quiero llegar en un par de años así que verme que barrigón y que nada de eso, me gusta verme bien, porque es por verme bien y porque sé que hacer ejercicio eso está muy bien para mi físico. Cuando está uno con todas sus extremidades completo, lleno de salud, uno no valora lo que tiene, hasta cuando ya se enferma, le hace falta alguna pierna, algún brazo, la vista, entonces ahí es donde uno aprende a valorar lo que tiene en la vida. Doctora Xiomara Muñoz, fisioterapeuta del CICR, le pregunto a usted ahora, ¿cómo es el proceso de rehabilitación de las víctimas cuando pierden algún miembro de su cuerpo? Bueno, la rehabilitación va enfocada desde el punto inicial del accidente. Siempre debe ser así, con un acompañamiento psicológico con él y con la familia, con la víctima y con la familia, iniciando un proceso que no es fácil, un proceso largo, desde un postquirúrgico inmediato, donde se tienen que hacer todas las curaciones respectivas, un tratamiento adecuado del muñón para evitar una hematización de él muy grande, posteriormente de la cicatrización la cicatrización del muñón. Inicia un proceso de preprotésico donde se inicia la parte de entrenamiento del usuario del muñón, de fortalecimiento, disminución del dolor, disminución de otras sensaciones y alteraciones nerviosas. Luego va la toma de molde, que es ya en el momento donde se inicia la parte con la prótesis como tal, la estructura física, y posteriormente enseñarle nuevamente a caminar y a utilizar este dispositivo externo a su cuerpo, que es completamente ajeno y que él lo empieza a ver propio y parte de su vida, como una herramienta que le va a ayudar a integrarse a la sociedad, a volver a sentirse útil en su familia y contar como una sociedad, ser parte de la sociedad. Pues doctora Xiomara, mil gracias a usted por habernos regalado ese espacio para poder tener contacto con nosotros en qué puedo hacer por la paz y hablar sobre esa lucha que ustedes también incansablemente tienen con las víctimas de estos artefactos explosivos, no solamente en Norte de Santander y Santander, sino en Colombia. Gracias por hacer parte de ese programa también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico poder compartir un poco de nuestro trabajo y lo que vemos día a día con las víctimas. Pues televidentes, de esa manera nos vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con más de qué puedo hacer por la paz.
Y estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y yo continúo con el doctor Samir Casadiego, expersonero de la ciudad de Ocaña, y a quien le pregunto, ¿usted cree que para los colombianos, bueno, es natural, es muy difícil ponernos en los zapatos del otro, pero usted cree que para los colombianos de pronto va a ser fácil llegar a entender a las víctimas en su estado de conmoción y dificultad y de pronto de necesidad? Si damos la participación a que los colombianos que no seamos víctimas del conflicto armado logremos entender qué es lo que pasa en torno a una víctima, va a ser muy fácil. Yo creo que la solidaridad es algo que nos caracteriza a nosotros y vamos a poder acompañarlos y acogerlos para que en estas épocas de posconflicto, cuando se están hablando de esa posible terminación del conflicto armado en Colombia, pues pueda, digamos que, dar los frutos que se necesitan. Sin unas víctimas conformes, sin unas víctimas, digamos, que puedan acogerse nuevamente a la sociedad, no va a poder haber una paz efectiva. Y obviamente que eso la podremos tener desde el acompañamiento que haga la institucionalidad y obviamente los colombianos del común. ¿Cree que ese proceso de verdad los colombianos lo van a asumir con responsabilidad y se van a entregar por completo a buscar una reconciliación en el país? Es un reto muy grande. Es un reto muy grande, pero hay que apostarle. Yo creo que por la paz hay que hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para ya sellar este conflicto y que no vuelvan a existir víctimas en Colombia por ese conflicto interno armado. Es complejo, hay que tener paciencia y digamos que cada uno aportar desde digamos su posición para que se pueda dar esa reconciliación final y que tanto las víctimas como el colombiano también común que no ha sido víctima del conflicto pueda entender que la paz es el único camino y que la reconciliación es la que nos puede llegar a obtener esa verdadera paz anhelada. Doctor Samir, ¿cuál podría terminar siendo pues el mensaje directo que usted le entregaría en ese momento a los habitantes de la provincia de Ocaña que tanto han sufrido por el conflicto que se ha suscitado en esa región? Bueno, inicialmente el mensaje es de esperanza, para que empecemos a recibir todo este proceso que viene con mucha esperanza. Hay que hablarle a las víctimas, a que entiendan su papel como tal, para que se pueda dar esa reconciliación que todos queremos, que desde la legitimidad ellas puedan también defender sus derechos. Hablarle también al colombiano común que no ha sido afortunadamente víctima del conflicto armado, a que entienda a la víctima, a que la acompañe y que entienda que en la reconciliación cabemos todos. Y también hacerle un llamado al gobierno, a la institucionalidad. A veces se cometen muchos errores en el sentido de que hacemos las leyes desde un escritorio en Bogotá y cuando vamos a aterrizarla digamos, a la zona de conflicto o hacer el trabajo de campo ya directo, pues obviamente las herramientas no van a ser las necesarias para poder obtener ese objetivo final. En las personerías municipales, por ejemplo, del Catatumbo, donde son personerías de sexta categoría, donde los recursos son mínimos, pues obviamente se le va a dificultar a los señores personeros poder tener esa, digamos, actividad necesaria para hacer parte de borrar esas huellas del conflicto en Colombia. Entonces, el llamado es para, digamos, las víctimas, la institucionalidad y el colombiano común que no ha tenido, afortunadamente, que ser víctima del conflicto armado. Doctor Samir, mil gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y hacer parte de ese programa en qué puedo hacer por la paz y sobre todo sobre este tema de sanando esas huellas que ha dejado la guerra y el conflicto en nuestro país. No, muchas gracias a ustedes. La verdad también aprovechar para felicitar al canal por este espacio en este momento de posconflicto que quiere vivir Colombia. La paz es el camino y esto es una herramienta para apostarle a la paz, donde los medios de comunicación puedan dar la oportunidad para que pues, se conozcan todos estos temas y así poder ejercer el rol que cada uno tenemos en este proceso de una manera acertada. Muchísimas gracias, doctor Samir. Y a ustedes televidentes también, como siempre, decirles gracias porque hacen parte siempre de cada uno de los componentes de nuestro programa y están siempre muy atentos al desarrollo de nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Sigan con toda la programación del Canal TRO y nos vemos en un próximo programa.